Otra vez iniciamos. Esta segunda parte, recuerden que vamos a hacer todo lo posible por agotar el tema, que es muy extenso en la parte de jurídicas y en la parte de régimen tributario especial. De hecho, la invitación para todos los estudiosos es que no por articulado, pero sí por contenido, prácticamente la mitad de la reforma tributaria habla de estos tres temas. Entonces, como hay temas muy densos, uno a veces viene a una conferencia de estas con el propósito de resolver una inquietud. Usted no viene sino a una inquietud. Y de pronto se puede ir sin resolver esa inquietud porque no se alcanzó a mirar aquí por X, Y o Z. Entonces, por eso está el universo de las preguntas. Entonces, vamos a arrancar y a las 5:30 hacemos el pare para empezar a mirar ya preguntas puntuales, a ver en qué podemos ayudar. Empezamos. Personas jurídicas, parte 2 de la reforma, que fue una curiosidad del legislador, ¿no? La partió y simplemente la manejó por partes, parte 1, etc. Generalidades. Se deroga el CRE. Se disminuye la tasa efectiva de tributación para personas jurídicas, se crea una sobretasa del impuesto de renta, se incrementa el impuesto de renta de los usuarios de zonas francas, se aumenta la tasa de renta presuntiva. Entonces, empecemos. Generalidades. Cuando uno mira la historia del CRE, observa que definitivamente fue un fracaso conceptual de primero hacer parecer dos impuestos con el tema del parafiscal, para que no pagaran el parafiscal, y con la reforma del año 2014 de hacer parecer lo que antes eran como primos, casi hermanos, respecto de la depuración del CRE. Ahora, entonces simplemente cuando uno ve por allá, incluso cuando ustedes entran a esa página de la DIAN, ¿cómo es que llama? ¿El ABC? Allá incluso le dicen a uno que se unifica en una sola tarifa de impuesto de renta y que eso hay que saberlo leer, y que se elimina el CRE, obvio, y se elimina el impuesto a la riqueza. Hay que saberlo leer porque de pronto alguien se pondrá contento que es que ya no hay riqueza, y riqueza sí hay, obviamente hasta el 2018. Recuerde que la riqueza tiene un año, unos para personas naturales, otros para personas jurídicas, en última hasta el 2018 hay que pagar. Entonces no se emocione porque usted pensará que es que yo leí en la DIA. Entonces lea bien, hay que leer bien. Entonces, al derogarse el CRE, viene una primera inquietud por acá. Voy a empezar a adelantarme y a devolverme en lo que me toque explicar, porque es que cuando se deroga el CRE, se crea, creo que está por acá casi al final, el tema de la retención en la fuente, sino que es que lo dejé por temas, a ver si está por acá, retención en la fuente. Ahí. Adicional a lo que trajo el legislador en el tema de retención en la fuente, cuando deroga el CRE, entonces el gobierno nacional se queda sin un tema de flujo de caja por las autorretenciones del CRE. O sea, es obvio que la autorretención es yo con yo, ¿cierto? Sobre mis ingresos retengo, y eso me ayudaba a pagar el impuesto. Hay que hacer unas precisiones frente al CRE. Entonces, primero, termina el año 2016. Hay que presentar ahorita en el 2017 la declaración de renta, estoy hablando de personas jurídicas, la declaración de renta y la declaración del CRE. Hagámosla. Cuando hacemos la declaración del CRE, entonces yo tengo que pagar, yo traía una sobretasa al CRE y tenía un anticipo de esa sobretasa. Entonces la primera pregunta es, oiga, ¿hay que pagar sobretasa del CRE ahorita cuando presentemos la declaración?
Pues usted paga la que anticipó, pero usted ya no va a hacer más anticipos a sobretasas del CRE porque ya no hay. O sea, usted, imagínese la declaración del CRE, hace su depuración, cree tanto, viene el tema del anticipo, más la sobretasa y vienen los dos descuentos. ¿Cuáles son los descuentos? Las autorretenciones CRE y el anticipo a la sobretasa. Resta eso, se acabó, murió. Que ya con ocasión de lo que estamos hablando en la primera parte de generalidades, el tema se quedó por flujo de caja, entonces resulta que la que hacíamos como autorretención del CRE quedó ahora como una retención, una autorretención, dicen por allá los expertos, especial. Pues para que la diferencia de la otra, ¿no? Entonces, cuando sale la norma, ¿cuál norma? ¿Esto lo dijo la reforma? No. ¿Lo dijo el decreto 2201 del 30 de diciembre? Crean la autorretención, entonces, observe, no está en la reforma sale el 29 de diciembre y el 30 sale el decreto reglamentario, el 2201, donde dice, se establece un sistema de autorretención que estamos llamando especial del CRE, de renta, perdón, que va a reemplazar ese flujo de caja al gobierno. Entonces, ¿cómo se hacía? ¿Cómo hacíamos la autorretención del CRE? Sobre mis ingresos, yo me retengo. Ahora, ¿cómo se hace? También soy yo, pero aquí el decreto dijo que respetara las bases mínimas. Y ahí todos los colegas se han vuelto, o sea, porque eso uno, si se quiere complicar la vida, uno se la complica, ¿no? ¿Cómo se la complica? Oiga, ¿cómo interpreto esto? Que cojo, ¿yo qué hago? Yo vendo mercancía, yo presto un servicio, ¿qué hago? Si yo vendo, obviamente cuando el fulano de tal, el tercero me retiene, él me hace autorretención, me hace retención por compras. Pero como ahora soy yo, me voy a hacer una autorretención especial por compras. Y como las compras tienen una base mínima, ¿cierto? Igual que los servicios, entonces lo que dice el decreto es que usted debería respetar las bases mínimas. Marco Aurelio, ¿qué opina? Marco Aurelio sigue la suerte de lo que ya venía de atrás. Hay un decreto reglamentario que creo que es del año 85 que habilita al agente retenedor a retener sobre cualquier cuantía, incluso por debajo de las bases mínimas por compras y por servicios. Los grandes contribuyentes, y además la norma dice para control administrativo de las retenciones. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cuál es la sugerencia? No se complique, no se ponga a tener en cuenta esas bases mínimas, sino sigas haciendo la misma autorretención especial, obviamente a la tarifa del punto 8, punto 4, pero si usted se pone a mirar que sobre algunas y otras no, pues no sé, si tiene la posibilidad incluso de abrir su cuenta, porque entonces tiene que abrirle sus cuentas allá a la 13 y a la 23, algo así, pues lo hacen. Y si no, simplemente es lo mismo que estaba haciendo en CRE, hágalo, pero llámelo, cámbiale a su cuenta, ¿no? Es una autorretención especial a título de renta y se acabó. ¿Ya? Viene la otra inquietud, la sobretasa. Resulta que sí, el legislador dijo que hay una sobretasa a renta que vamos a mirar, o miremosla de una vez acá, porque es que aquí el tiempo avanza y de pronto no alcanzamos a mirar cosas. Aquí, a los que son detractores de la reforma, el empresariado dice, no, pero es que en últimas, sí hay más impuestos, será que no se dan impuestos. Entonces, la parte que dice que no tiene una razón de ser, y es que opinan que la tarifa efectiva de tributación sí bajó. La tarifa general del 33% va a ser del 33%, lo que pasa es que en forma transitoria para el año 2017 va a ser el 34%. Pero a partir del 2018 va a haber una única tarifa del 33% de renta. Repito, no hay CRE. Lo que ocurrió es que para mirar el flujo de caja, porque es que el gobierno tiene un problema de flujo de caja, dijo, oiga, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para compensar un poquito el tema del flujo de caja?
inventemos una sobretasa, pero ya es una sobretasa a renta. Entonces, para el 2017, la tasa de renta es del 34 y tiene una sobretasa del 6 para que la tarifa efectiva de tributación sea el 40%. Si uno observa esa tarifa frente a la del 2018, sigue bajando. 2018, la tarifa general es el 33 y la sobretasa es el 4, entonces efectiva es el 37. Si no hubiera habido reforma tributaria, ¿qué hubiera pasado? Que en el 2017 la tasa efectiva de tributación era el 42% y en el 2018 era el 43%. ¿Por qué? Observemos, si no hubiera habido reforma tributaria, para el 2017 teníamos renta 25, CRE 9 y la sobretasa ya al 8, eso le da un 42. Y para el 2018, renta 25, CRE 9 y sobretasa el 9%, eso le da un 43. O sea que el gobierno nacional sí tiene que mostrar y decir, sí señor, le bajé impuestos. Porque por un lado es el 40 y sin reforma hubiera sido el 42, y por otro lado es el 37 y si no hubiera habido reforma era el 43. O sea, ahí hay que mostrar. ¿Sí? Aquí viene la pregunta de la sobretasa. Entonces, vamos por tiempos y movimientos. Estamos hablando de personas jurídicas, tenemos que mirar el contexto contable frente al fiscal, norma contable frente a la fiscal. Resulta que si yo hago, ¿qué dice la norma contable y en qué se parece a la fiscal? En que cuando una sociedad, persona jurídica, va a determinar su base fiscal, ella determina su base contable, determina su base fiscal, renta líquida, hace su conciliación. Cuando determina ese impuesto, le dicen, señor, es que el impuesto sí es para el año 2017, sí es el 34, pero ¿sabe qué? Págueme una sobretasa del 6%. Pero resulta que como necesito plata, deme un anticipo que equivale al 100% de esa sobretasa. Entonces, ¿eso me afecta ahorita? ¿Flujo de caja me afecta ahorita en abril? No. No, en principio, a no ser que cuando saquen el formulario, llegan y digan, como nos tienen acostumbrado con el CRE, cuando estemos enviando el formulario, digan, es que usted, la sobretasa es el 100% y usted la paga sobre la renta, o sea, las utilidades del año anterior. ¿Cómo así? Determino mi base fiscal del año 2016, me da 1.000 pesos. ¿Qué son 1.000 pesos? La renta líquida grabada en el 2016. Calculo la tarifa, el 34%. Calculo la sobretasa tal. Ya, perdón, qué pena. La del 2016, calculo mi tarifa de renta 25%. Cuando voy a la sobretasa, como ya no hay CRE, es posible que pronto nos metan allá el renglón de que el anticipo para la sobretasa del 2000 tal, se la paguemos ahorita. Yo pensaría que no, porque de todas maneras, digamos que en gracia discusión, el tema fiscal es completo. Yo depuro, en el imperio de la ley, depuro mi declaración de renta del 2016, cuando la voy a presentar, pago el 25, pago el CRE, la sobretasa no tengo que pagar nada. Más bien, cuando presente la renta del 2016, 17, ¿cierto? Tengo que pagar un impuesto, pero como me toca liquidar una sobretasa, ahí viene el enredo. Esa sobretasa es objeto de un anticipo. Y es un anticipo sobre la utilidad del año anterior. Entonces, no podemos olvidar que así como ocurrió con el CRE, con la sobretasa del CRE, de pronto en el formulario nos dejan ese rengloncito para que liquidemos de una vez como anticipo a la sobretasa que voy a pagar en el año 2017. Ese es el entuerto que hay ahí. Por eso tenemos que estar pendientes de los formularios. De hecho, ya en la resolución de formularios, el proyecto ya salió, ¿no? Ustedes ya lo han mirado por ahí, eso lo sacó la Diana hace como unos 15 días. Listo. Me devuelvo. En generalidades. Usuarios de zona franca, renta presuntiva, me voy por allí. Zona franca. 20%. Estaba en el 15%. ¿A cuáles? La norma fue clara. Fueron para usuarios de zona franca,
pero los comerciales sí quedan sometidos a la tarifa general. Entonces aquí vamos a la zona franca de Bogotá, los que tienen allá empresas, los que tienen allá sus negocios. Entonces la tasa era un tema atractivo del 15%, ya nos subió 5 punticos más y ya van a mirar que el tema de los comerciales sí nos quedó arreglado a la tarifa general. Entonces usted pensará ¿cuál es el beneficio de estar en zona franca? Porque el punto de vista de la tarifa para los comerciales uno no la ve, a no ser que ya, desde el punto de vista estratégico de inversión, usted mire que estar en zona franca, como es como si usted estuviera en otro país, el desarrollo que se hace, porque internamente se hacen muchas transacciones en zona franca. Uno piensa que como es otro país, pero entre ellas mismas hay transacciones. Habría que mirar si hay algún beneficio. Yo en principio, para los usuarios comerciales, no les veo ninguna ventaja. Igual para los otros, digo que le subió 5 puntos, pero sigue siendo un beneficio. Eso fue algo que trajo ahí la reforma tributaria. Me sigo devolviendo aquí. Si uno quiere ser estudioso de la reforma, uno debería coger en estricto orden qué afectó la reforma, la declaración y qué afectó la reforma tanto al sujeto pasivo como a los elementos de la obligación tributaria. Aquí cuando uno arranca a estudiar las personas jurídicas es ¿qué trajo la reforma en el tema del reconocimiento y medición a marcos normativos contables vigentes? ¿Qué trajo la reforma respecto a la realización del ingreso? Cementó unos temas para instrumentos financieros, capitalizaciones no grabadas. Entonces, me adelanto a una norma de transición. El artículo 123 de la reforma tributaria, es el que tenemos allí, ¿no? 123. No, primero empiezo con el ESFA. Entonces resulta que usted, hoy en día todo el mundo desayuna, almuerza y come con NIF. En las universidades se me bajaron los ingresos, porque es que resulta que en los cursos de extensión que dan, siempre me llamaban a mí a veces para dictar unos temas, pero ahorita hoy en día está de moda NIF, todo el mundo quiere NIF. Entonces resulta que viene la primera inquietud, bueno, ¿en qué nos cambió la vida la reforma tributaria respecto de la NIF? El efecto del ESFA. Entonces cuando uno lee la norma, el artículo 123, le dice prácticamente que en nada. Activos, pasivos, hay unos cambios de política contable, pero es que van a operar del 2017 hacia adelante. O sea que yo tengo un inconveniente. A ver, ¿cómo hago mi depuración de la renta? Patrimonio bruto, pasivo me da patrimonio líquido. Sigo abajo con la depuración de la renta de ingresos, etcétera, hasta llegar a renta líquida agravable. Debería de tener claro qué me cambia la vida estos temas. Entonces, efectos del ESFA en los activos pasivos. Entonces empiezan ese régimen de transición a hablar de qué va a pasar con los activos pendientes de amortizar, las depreciaciones. Vamos a ir despacito por calidad de activos a ver si nos rinde. Observen, ¿usted qué tiene en el patrimonio? Pensemos en un balance normal. Usted tiene disponible inventarios, cuentas por cobrar, maquinaria, propiedad, planta y equipo, tendrá algunos intangibles, que usted ya cuando le pega la NIF mira cuál fue el efecto bajo la norma internacional. Entonces ya, ahora sí está aprobada la doble contabilidad, la que prohíbe el Código de Comercio. Ahora sí, contabilidad bajo norma nacional y bajo norma internacional. Entonces, nos dieron unas reglas de juego, que uno no comulgue con esas reglas, pero nos las dieron. El artículo, o sea, usted mañana o el lunes, la norma que va a tener que detenerse a leer muy despacito es el artículo 123 de la reforma tributaria, porque esas son las normas de transición.
Tenemos, ok. Por ejemplo, voy a empezar con algo que nos interesa a todos y es el tema de las depreciaciones, por ejemplo, activos depreciables. Aquí están. Sí, aquí está. Depreciación de activos. ¿Qué trae la reforma? Se elimina la posibilidad de depreciar el 100% del costo de esos activos. ¿Por qué? Porque se crea un concepto que es el valor residual, que nosotros lo conocíamos los contadores desde toda la vida. ¿Sí? Yo allá en el pregrado, allá en la Nacional, contabilidad 3, valor residual. Pero en la práctica, sí, se estimaba que el 10% que no hay que... Entonces, habla del valor residual y habla de un tema de obsolescencia. Entonces, primero miro cómo quedó. La base para depreciar, recordémosla, ¿cómo estaba antes? Pues el valor, tenemos el principio del costo, que es el valor del bien más todas las erogaciones necesarias para poner en condición de uso, ya de uso, que es un activo fijo, ese activo, mejor dicho. Cuando yo arranco acá, me dice, no señor, ahora la base de depreciación es, coja el costo fiscal y reste el valor residual y de acuerdo con eso empieza a hacer depreciación. Y entonces me toca ir a averiguar qué es valor residual. Valor residual, acordarme. Ahí está. Toca ir a preguntarle a los expertos. ¿Quiénes saben de esto? El Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Dice que el valor residual de los activos corresponde a una estimación que, según lo establecido en el párrafo 6 de la norma internacional, es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por la disposición del elemento, etcétera, después de deducir costos estimados, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas de su vida útil. ¿Y hay otra lámina de residual? No. No. Listo, déjalo ahí. Gracias. Entonces, en la práctica, en sus empresas, ¿cómo usted va a establecer el valor residual? Viene la primera pregunta. Espere, Marco Aurelio, no he entendido. ¿Qué pasa con los activos fijos que vienen hasta el 31 de diciembre y qué pasa con los que yo adquiera a partir del 1 de enero de 2017? Esos son los que le aplica este tema. Para todos los activos fijos que vienen hasta el 31 de diciembre del 2015, siguen la suerte normal y está allá en la norma de transición. Esto es lo nuevo, que sería para activos fijos que usted adquiere a partir del 1 de enero del año 2017. La norma de transición, ¿qué dice respecto de la apreciación? Hay norma de transición, no, esa está en la otra. Aquí está, listo. Depreciaciones, dice la nueva atención, el saldo pendiente de depreciación de los activos al 2016 se terminará de depreciar durante la vida útil fiscal remanente del activo fijo depreciable de conformidad con el artículo. Mire ahora cómo es el artículo. Usted antes no se aprendía, o sea, Marco Aurelio antes no aprendía los artículos, ahora menos porque con ese DUR, ahora es el artículo 1, 2, 1, 18, raya 4 o 4. Uy, lo aprendí. 1, 2, 1, 18, 4. Dice que del decreto 1625, que es el decreto único tributario, y por los sistemas de cálculo de depreciación que son, me va a tocar ponerme al otro lado porque no me escucho, por los sistemas de cálculo de depreciación son línea recta, reducción de saldos u otro sistema de reconocido valor técnico, etc. Entonces, ahí nos queda claro que no nos están cambiando las reglas de juego de lo que venía. Usted se para en diciembre 31 y mira todos sus activos depreciables. Y va a la norma de transición y dice, listo, lo que venía, como venía. Entonces uno le toca ir a ese decreto, y efectivamente el decreto lo que está diciendo, cuando habla de sistemas, estos días leyendo para esta charla, y cuando uno está por ahí en clase, ¿cuáles son los sistemas de reconocido valor técnico? Entonces aquí hacemos un quiz, saquen una hoja.
¿Cuál es? Eso. ¿Sí? Tenemos una lámina, sistemas de reconocido valor técnico. Aquí está, la anterior. Entonces resulta que uno encuentra que en la doctrina contable aparecen esos cuatro, línea recta, la llama así la técnica contable, saldos decrecientes, suma de dígitos, unidades de producción. Y estos otros dos son los del estatuto tributario, los que por lo menos menciono en otro lado. Acabo de mencionar ahorita cuando leí. Dice línea recta, reducción de saldos. Reducción de saldos en gracia de discusión, uno puede asimilarlo a saldos decrecientes. La otra es la suma de los dígitos de los años, que uno conoce por allá. Entonces, se respeta como venía. Usted tiene bienes con tal de la otra pregunta es, oiga, y ahorita contratamos una firma para el NIF, y la firma me dijo que ahora tocaba colocarle ese valor razonable, ¿sí? Entonces usted tiene ya 3 enredos. El enredo de lo que le trajo la firma, porque la firma le estimó la bodega en 30 años, el año pasado, o hace 2 años. El enredo de que usted tiene un costo histórico, como le llamamos los contadores ya a esta edad mía, que es el principio del costo. Y tenemos ahora el enredo de que qué va a pasar de aquí para allá. O sea que usted tiene varios inconvenientes. Tiene que respetar para efectos tributarios, porque acuérdense que es que la depreciación es una deducción. O sea que el ente fiscal, usted tiene que descuidarse de, cuando haga una visita de fiscalización, qué es lo que le van a aceptar como deducción. Le van a aceptar como deducción de acuerdo con la regla, la norma transitoria, es que la depreciación de los activos que vienen se respeta como venía. Y lo que viene de aquí para adelante es a partir lo que queda a partir del 1 de enero. Y viene la sorpresa, vámonos con el cuadrito de la tabla de vidas útiles. Bueno, mire, el decreto único regla, el DUR, decreto único reglamentario de la parte tributaria, nos definió, esto ya venía, esto viene del año 89, sí, mírenlo, con el decreto del año 89. Recuerde que el DUR lo que hace es recoger todos los decretos vigentes y los copió y pegó, eso era rápido, copia y pegue, y salió un mamotreto que yo no he podido imprimirlo porque es muy grande. Vidas útiles, inmuebles 20 años, barcos, trenes, aviones, maquinaria 10 años y vehículos 5, lo que hemos conocido siempre, lo que siempre hemos dicho. Eso lo dijo el decreto único tributario. Esto ya no, yo no sé si es que ¿Ustedes me escuchan atrás? Bueno, estoy preocupado. Vienen las nuevas tasas. Miren cómo nos quedó el tema ahora. Tasa de presión fiscal, el 2.2, lo que hicimos fue convertirlo a años. Construcciones y edificaciones, 45 años, 40. Lo que teníamos en 20 pasó a 45. El tema de equipo está más bajo 10%. Maquinaria, equipo, muebles, enseres. O sea que de aquí para adelante, obviamente, el tema de la deducción va a disminuir, porque pues, no era lo mismo que usted depreciara el activo del bien inmueble a 20 años, ahorita le toca 45 años, que es un poco lo que uno encuentra en contabilidad, en esas empresas, los que aquí estén de empresas sucursales de sociedad extranjera, cómo deprecian afuera. Por eso le digo que estamos recogiendo para parecernos de alguna manera a esos países internacionales, a esos países que internacionalmente manejan estas tasas de depreciación. Trajo un concepto de obsolescencia. El concepto de obsolescencia, pues todos lo hemos conocido, que es, lo que pasa es que ahorita el tema que trajo la reforma lo redefine, y entonces uno siempre sabía que la obsolescencia estaba amarrada de alguna manera al desuso. Ahora dice, ahorita define una obsolescencia parcial. Eso nunca lo había hecho la ley. Era obsolescencia y se acabó. Parcial, pérdida parcial del valor del activo para efectos del impuesto no será deducible sino hasta cuando se venda.
O sea que en gracia de discusión, usted allá en la planta de producción tiene una máquina que quedó obsoleta. Bajo el imperio normal de la ley, el artículo 128 era claro decir que lo que usted lleva como depreciación son de activos que están de alguna manera operando. El problema de fiscalización de la DIAN era ese. Uno le daba al auditor, váyase con esta hoja de trabajo, o no, al revés, llame a la empresa, pida un CARD de activos fijos, ya tiene el CARD de activos fijos, vaya y haga la auditoría. Entonces uno llegaba a las empresas, que es lo que ocurre en las de ustedes, y encontraba que en los activos fijos aparecían neveras, televisores, y uno decía, ¿dónde está toda esta cosa? Están en la casa del gerente. Fácil, se rechaza, no hay depreciación. ¿Por qué? Porque la norma hablaba y se sigue hablando de que son activos que están sirviendo y están de alguna manera en la actividad productora de renta, pero como hoy en día las empresas, sobre todo esas medianas y de familia, donde hoy en día compran los activos los dueños de la empresa y los sacan como si fuera un activo de la empresa, los deprecian y todo, y se lo llevaron para la casa. ¿Sí? Entonces acá, la obsolescencia, en el caso concreto, en la vida real, si es que tengo la máquina ya parada y no está produciendo, pero entonces ya aquí la pérdida, esa obsolescencia parcial no me permite de alguna manera llevar deducible esa obsolescencia, sino hasta cuando la venda. Entonces ya viene es un tema de utilidad igual a precio de venta menos costo fiscal para determinar sí o no de eso qué es lo que procede, obviamente con lo que sigue vigente, que es que si efectivamente yo llevé como deducción algún concepto y después obtengo una utilidad, pues eso es una renta líquida por recuperación de la deducción. En las bajas por obsolescencia completa de los activos será deducible el costo fiscal menos las deducciones que han sido aplicadas en la parte que no se hubiera cubierto por indemnización de seguro. Eso, en palabras más o menos, sigue casi igual, porque era normal que si yo tengo un activo depreciable, llevo una deducción anual, me lo robaron, se perdió alguna cosa, se inundó el tema, pues me toca darlo de baja, pero al darlo de baja tengo que tener en cuenta que si yo tenía un seguro que cubría ese tema y la compañía de seguro me paga, pues obviamente que ahí yo tengo que mirar que hay una parte de lo que lleve como deducción que ya toca declararlo como una renta por recuperación de deducción. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Vamos para la primera. Gracias. Aquí viene algo interesante. Hablando de tarifas, nace una tarifa del 9% para algunas rentas exentas que estaban ahí en el 207 y en especial los que están sentados acá para los que se acogieron a la ley 1429. ¿Se acuerdan? Que cuando salió la ley todo el mundo, qué chévere y hagámosle. Y entonces la DIAN tenía y ha hecho fiscalización y ahorita le coloca cualquier requisito para efectos, dijo un contribuyente, dijo es que colocan cualquier requisito adicional para quitarle a uno el beneficio. Dijo él, ¿no? ¿Quién sabe? ¿A quién le aplica el 9%? Rentas hoteleras, las empresas de ecoturismo, estos de leasing habitacionales en contratos internacionales, lo que aparecía en el 207, sociedades administradoras de fondos de pensiones. Bueno, aquí ¿qué me interesa? Me interesa esta. Bueno, se crea un 9% para empresas industriales y comerciales del Estado, donde el Estado tenga más del 90% respecto de monopolios de suerte, azar, licores y alcoholes. Me quiero detener en esta de la del 1429. Ahí hay un parágrafo, creo que es el parágrafo, el numeral sexto de ese parágrafo, trajo algo muy escondido que toca leerlo bien y toca alertar si usted está trabajando, asesora empresas que se acogieron a la ley 1429, toca alertar. Porque básicamente lo que dice la norma es que cualquier cambio en la composición accionaria de esa empresa, usted pierde el beneficio. Y resulta que como hoy en día nos volvimos expertos, hoy en día,
primero, todas las empresas en Colombia hacen de todo. Tenemos un objeto único, amplio, universal. Hacemos de todo. Incluso a veces colocamos a hacer cosas que no podemos hacer, pero, oiga, hagamos una empresa. Entonces uno ahí copia y pega un objeto social de otra que le prestaron, o como ya está la Cámara de Comercio ayuda, ¿no? Allá uno le mandan formatico y toda cosa. El cuidado es que estas empresas pueden hacer cambios en su composición patrimonial. Claro, el papá le puede dar acciones a los hijos, puede comprar, puede vender, puede entrar otra persona, etcétera. Ahí el reglamentario tendrá que ser muy claro, porque es que un cambio en la composición accionaria de la sociedad, pues es cualquier cosa. ¿Y cómo así que dicen que pierde el beneficio? O sea, como que tiene, uno dice, como que tiene que ver. Como que tiene que ver que vayámonos a una empresa que no es pequeña, vayámonos a Bavaria. ¿Qué interesa a Bavaria o a Bianca que ellos tengan accionistas que entren y salgan? Ecopetrol, ¿qué interesa que entren y salga gente? Pero a la pequeña empresa sí le colocó ese requisito. Entonces el favor que le voy a pedir es, en su vida profesional, si usted tiene empresas que se acogieron a la ley 1429, sepa de alguna manera que se inventaron la tarifa del 9% progresiva, ¿no? ¿Eso está por acá? Aquí está. Observe que el punto 25, 50 y 75 quedó igual, pero es progresiva respecto de la tarifa general, porque entonces empezamos. Primer año es el 9% más lo que sigue de más, pues en el primer año será 0 porque todavía en matemáticas, cuando cualquier número se multiplica por 0 da 0. O sea, el primer año, segundo año es el 9 y el 9. En cambio, en el tercer año ya es el 9% más la tarifa que sea. Vamos a suponer, por ejemplo, ojo, vamos a suponer que usted asesora una pequeña empresa, que se acoge a la ley 1429, y este es el tercer año. Este es el tercer año. Si es el tercer año, para el ejemplo, ¿en cuánto le queda la tasa efectiva de tributación? ¿Cómo hace? Tercer año, coge el 9, a ese 9 le suma la tarifa general. ¿Cuál es la tarifa general en el año 2017? 34%, 17. Recuerde que 33 para el 2018. Entonces coge el 34, le resta el 9 y a eso le multiplica por el punto 25. Y lo que le dé, se lo suma al 9. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? Eso, aquí hay calculadora, no trajeron calculadora en el estatuto, ¿no? ¿Cuánto le dio? ¿15? Bueno, ¿en qué calculadora la hizo? Ah, bueno, ella lo hizo mentalmente. ¿Se entiende cómo se calcula el tema? Entonces, usted se para en el año donde va, pero mínimo va a ser el 9, y a ese 9 le suma lo que aparece después de la fórmula. O sea que ya se empieza a perder ese beneficio, por lo menos con esos 9 puntos, y de ahí para adelante va a ser progresiva la situación. Y tenga en cuenta lo que le acabé de mencionar respecto de la composición accionaria. Vienen dos temas de presuntiva interesantes, que obviamente la presuntiva le aplica a todo el mundo, tanto a persona natural como jurídica. Se aumenta el 3.5%, que se logró mucho, ¿no? En el proyecto estaba en el 4%, quedó en el 3.5% de la renta presuntiva. Y se adicionó un literal al artículo 189, y es que se pueden restar. Ahora vamos a mirar, ¿a quién le interesa ese literal? ¿Usted qué opina? ¿A quién le interesará? ¿A quién le interesa que se pueda restar el valor patrimonial neto de los bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas de los clubes sociales y deportivos? Ah, bueno. Aquí, ¿cuántos vamos a los clubes? Solo Marco Aurelio va a los clubes. ¿Sí? Yo tampoco voy a los clubes. Pero observe que le permite restar. Recordemos, digamos que no es una reforma, sino es lo que siempre ha venido existiendo. La renta presuntiva usted puede calcularla de dos formas. Ya hay doctrina unificada, la doctrina privada con la doctrina DIAN. ¿Qué significa? La forma fácil, usted coge el patrimonio líquido del año anterior, lo multiplica por la tarifa, que para el 2016 es el 3% y se acabó. O coge el camino largo, que es
el patrimonio líquido resta unos valores a valor patrimonial neto, unos factores a valor patrimonial neto, resta unos factores a valor absoluto, le da un patrimonio líquido de base presuntiva, aplica la tarifa, a eso que le da se llama renta presuntiva inicial, a eso le suma la renta agravada de los activos exceptuados y por final le da una renta presuntiva final. Conclusión, usted tiene un anexo con dos rentas presuntivas. ¿Cuál toma? La que más le favorezca, que normalmente es la menor. Entonces este cambio que se hizo fue para la tarifa y para cómo se conforma la depuración del artículo 189, porque adicionó un rengloncito a la depuración a valor patrimonial neto, que son el BPN de acciones y aportes, de activos vinculados a empresas en periodo improductivo, de activos afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, a lo de las empresas de hidrocarburos, de energía, etc. Bueno, se adicionó fue eso. O sea que lo de la casa de habitación y todo sigue igual. Recordemos las 8.000 VTs para las personas naturales y sigue también igual el tema de los activos vinculados al sector agropecuario, que son 19.000 VTs. A ver cómo hacemos la explicación para que nos ayude a todos. A ver, hay unas normas de la reforma que le pegan a los activos y otras que le pegan al costo fiscal. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia entre valor patrimonial y costo fiscal? La diferencia es, el valor patrimonial es por el cual yo llevo los activos al formulario, a la declaración de renta, y obviamente al de la riqueza, mientras que el costo fiscal es el que determino en el momento de la enajenación. Lo que ha querido la norma tributaria desde hace mucho tiempo es unificar ese valor patrimonial con el costo fiscal, sobre todo para acciones y aportes y para bienes inmuebles. Para lo demás, no. Entonces, voy a hacer mi declaración. ¿Cómo declaro la plata que tengo guardada debajo del colchón? Pues por lo que está allá. ¿Cómo declaro lo que tengo en la vivienda? Pues por lo que me certifique la vivienda. ¿Cómo declaro el CDT que tengo en Colmena? Pues, ¿cómo declaro mi casa? Entonces ahí sí viene. ¿Cómo declaro mi casa o apartamento de habitación? Entonces vienen las opciones. ¿Qué el avalúo catastral? ¿Qué el autoavalúo? ¿Qué tal? ¿Cómo declaro mi mesita de noche? Eso es un activo, ¿no? Que a mucha gente se le olvida declarar los activos que tiene. O sea, la gente normalmente no tiene, no tiene cama, no tiene televisor. Hoy en día ya un televisor puede valer casi 100 millones de pesos y la gente no los declara. ¿Sí o no? No. Entonces, vamos a mirar unas normas que le pegan al valor patrimonial y al costo fiscal. Por ejemplo, aquí hay un tema en el artículo 66 con el 115. Estamos hablando de erogaciones que tienen que ver con el tema deducible, ¿sí? El 115, por ejemplo, siempre he hablado allá de los impuestos. ¿Qué es lo nuevo acá? Los aportes parafiscales, impuestos deducibles, dice la norma que se hayan pagado antes de presentar la declaración de renta. Entonces uno dice, ¿en qué cambió la norma? Porque es que la sociedad, cuando va a solicitar la deducción del artículo 108, que es por aportes parafiscales y todo, pues se supone que tiene que tener pago eso. Algunos hacen excausación. Aquí viene el tema de la presentación, de la causación. Hay un concepto que es hasta interesante en la reforma que habla de devengo. Por acá, en la realización del ingreso, creo que es que lo tenemos, devengo. ¿Qué es devengo? Escudriñando, los que saben IF, devengo tiene que ver con, es lo mismo que tenemos como causación. ¿No lo encuentro? Lo tenemos, María, en la... ¿No? Listo. En últimas,
vayamos por partecitas. La parte entonces de los activos, vamos con activos depreciables, vamos a mirar el tema de los intangibles y me estoy refiriendo a algunas deducciones que el legislador le colocó la condición de pago antes de la presentación. Entonces vamos aquí después. Toca seguir el orden de la lámina para no distraerme. Aquí. Acá. La DIAN cuando hacía procesos de fiscalización, en alguna época si por ejemplo la sociedad no había pagado los aportes para fiscales, pues el tema estaba orientado a que si estaban causados, estaban en la contabilidad, pues eran aceptados. Después salió una norma donde decía que tenían que ser pagados. Aquí se reafirma para estas deducciones que antes de la presentación de la declaración de renta, pues efectivamente tiene que estar totalmente pago. Entonces normalmente la declaración de renta se presenta en abril, o sea que le están dando una gabela de unos 3-4 meses para que la empresa pague esos aportes, pague esas prestaciones sociales. Ahí viene un tema de causación y caja. Por ejemplo, las cesantías, se supone que las cesantías las tienen que consignar en febrero, ahorita febrero 15, como tal. Pero pensemos en empresas que a veces uno ve por ahí, en empresas que las prestaciones sociales se las siguen debiendo a los empleados. Es increíble pensar, pero sí, hay empresas que no les pagan, que todavía no me han pagado la prima y que por ejemplo me lo van a pagar hasta mayo. Entonces ahí viene un tema, la deducibilidad está amarrada al pago como tal. Había una pregunta que me hicieron ahorita en el intermedio, que era el tema del artículo 107, que me acuerdo ahorita del artículo 115 de los impuestos y me acuerdo de ese tema por lo siguiente. El artículo 115 habla de que los impuestos deducibles, ¿sí? Allá está el ICA, está aviso y tableros, ¿sí? Está el predial, pero no está, por ejemplo, el impuesto de vehículos. Alguna vez en un programa de fiscalización a una empresa transportadora, a un gremio, a través de un comité, se le aceptó la deducción, se le aceptó ese pago de impuesto de vehículos como deducción. Ok, algunos lo tratan como costo, bueno, contablemente usted lo puede llevar a alguna parte. El problema es que la DIAN se lo rechazaba bajo el concepto de que no está taxativo en el 115. Y como en el 115 es restrictivo, dice, si no le dice impuesto de vehículos, usted no puede sacarlo. Algunas empresas, como dicen acá, lo llevan al costo, otras simplemente dijeron, no, yo lo llevo como deducción, pero no es para que usted me lo mire por el artículo 115, sino me lo mire por el artículo 107. El artículo 107 es un mar, digo yo, porque habla de las expensas necesarias. El asesor tributario, cuando se enfrenta con la DIAN en litigios, pues de alguna manera siempre se quiere hacer parecer ese concepto a una expensa necesaria para efectos de que sea deducible. Es el ejemplo del independiente, de un independiente que conocimos, donde ese fulano de tal, en una fiscalización, llevó como deducible la ropa que se pone, los zapatos y todo lo demás. Para no dar más ejemplo. Cuando la DIAN lo rechaza, le dice, no señor, eso no es deducible. Pero cuando él va a sustentar el tema, él va y dice, ¿por qué es deducible? Voy a sustentarlo porque los requisitos de las deducciones son relación de causalidad, necesidad, proporcionalidad, imputabilidad, el tema del documento de soporte, etc. Entonces él empieza a decir, es que como yo soy independiente, lo que yo estoy vendiendo ante mi cliente es imagen. Si una máquina necesita, de alguna manera, un mantenimiento, es más, yo por qué no puedo llevar, entonces como decirle que así lo llevó él, además de lo que la ropa que se pone, lo que desayuna, lo que almuerza, lo que come, los viajes que hace. Entonces fíjese, los celulares que utiliza, o el celular. Entonces, ¿cómo hay que mirar el tema de las deducciones bajo la lupa fiscalizadora? Hay que mirar usted cómo puede sustentarle ante el ente fiscalizador esa posibilidad, sí o no, de deducirla. Ahora, obviamente que, como dijo alguna vez un comerciante, cuando yo estaba en la DIAN, dijo, es que ustedes hacen aquí en la DIAN, ¿cómo dijo? Doctrina de ventanilla o jurisprudencia de ventanilla, diciendo que en última es muy subjetivo el tema, pero usted puede hacerlo valer.
hay elementos para hacerlo. ¿Cómo que dijeron? Legislación de ventanilla, eso. IVA en bienes de capital. El IVA pagado en la compra e importación de bienes de capital será deducible y esta se solicitará en el nuevo periodo gravable de la importación. No confunda esto con la provisión de darlo como descuento tributario del 258. El IVA en bienes de capital tiene una historia larga, desde el año 92. Hasta el año 92 nadie tenía, o más bien todos teníamos claro que el IVA pagado en los bienes de capital era un mayor valor del costo y se acabó. Desde el año 92 se empezaron a darle juego al tema, que era descuento tributario, después que era deducción. ¿Cómo está la reforma? ¿Cómo quedó con la reforma ahorita? Los únicos, se elimina ese descuento tributario que solamente permanece para las empresas, las industrias básicas, que es lo que está plasmado en el 258-2 como descuento tributario. Pero puedes optar como una deducción ahorita bajo la lupa de la reforma tributaria en el artículo 67. Entonces usted puede llevar como deducible ese IVA pagado en bienes de capital. Recuerde que sobre eso tiene una historia larga, grande, es una novela. Usted va a la DIAN, consulta allá, ese poco de conceptos que hay, le dice que le define qué es bien de capital, cuándo sí, cuándo no, porque por lo que para mí puede ser bien de capital, para el ente fiscalizador de pronto no hay nada, es otra cosa. ¿Sí? Bueno, entonces deducción, y que no hay doble beneficio con descuento tributario para industrias básicas. De pronto este artículo se ve en la mañana, no sé, el 771-2, pero yo lo traje aquí fue solamente porque como nuestro tema también es costo, era mirar algo que pasa en las empresas todos los días. Uno en la DIAN cuando hacía la auditoría, uno llegaba siempre a mirar enero y diciembre, porque es en esa transición donde la empresa le está colocando deducciones del año pasado, colocándose en este año, y al revés. ¿Ese artículo en qué ayuda para renta? Pues está diciéndoles que sin perjuicio establecido tal, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán aceptados, así la factura tenga fecha del año o periodo siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio. Pero aquí viene un galimatías con el IVA, por ejemplo, porque una cosa es lo que es el costo o deducción y otra cosa es el tema del IVA. Y otra cosa también podría ser eventualmente en una discusión tributaria con la DIAN, efectivamente hacer valer ese costo de deducción a pesar de que tenga una fecha diferente con el bendito certificado de retención en la fuente. Porque es que como la DIAN trabaja con caja para los certificados, a pesar de que la norma le está diciendo que no, allá le está diciendo que le habla del certificado sustituto, cuando la DIAN me hace una revisión a mí me dice, Marco Aurelio, déjeme ver los certificados de retención en la fuente. Y suma y lo compara con lo que yo coloqué como retenciones en la fuente que me practicaron, que aquí va a variar respecto de la fecha en que me den el certificado. Entonces, venían dos conceptos, y con los dos la DIAN ganaba. ¿Cómo era? Si los certificados suman 100 pesos, pero yo llevé al formulario 120, pierdo. ¿Por qué? Porque la DIAN me dice, solamente le acepto los certificados por 100. Y yo le digo, no, espere un momentico, porque es que los otros 20 están causados, el otro me retuvo, el otro me quitó esa plata, pero no es que no me ha entregado el certificado, se lo he estado solicitando y nada que me lo entrega, ¿qué hago? Ah, no, de malas usted, solamente 100. Ignora que hay una norma que le habla del certificado sustituto y dice que cuando no tengo el certificado, este puede ser reemplazado por cualquier otro documento, comprobante de egreso o de pago, el mismo documento de la factura, donde, entonces, ¿cuál es la recomendación? Vaya y métase de cabeza en la contabilidad y mire si efectivamente, porque yo, o sea, fuera de que el otro no me entregó el certificado, me quitó la plata, me retuvo, entonces el perjudicado soy yo. Oiga, Dian, ¿y usted por qué no va donde el otro y lo sanciona por no pedir certificado y todo lo demás? Entonces se empieza a dibujar. Ese es el único comentario que tengo frente a esta norma, que esto tuvo que haberse visto en la mañana. Bancarización, flujo de caja. Entonces, cuando nosotros hacíamos los famosos registros en la DIAN, ¿qué es un registro? Registro es la palabra suave, eso es un allanamiento, punto. Ya. Uno llegaba allá y efectivamente todo el mundo, manos arriba, vamos a mirar lo que está en los computadores, nos llevamos lo que haya que llevar. ¿Por qué traigo a colación el tema? Porque es que resulta que muchas empresas, en las empresas donde estuvo Marco Aurelio, muchas empresas tenían un minibanco de la República allá. Me acuerdo de una empresa, bueno, una empresa de cuyo nombre no quiero acordarme,
El cuartico, tocó llamar a alguien porque dirá que pronto Marco Aurelio llegó y se sacó un poco de billetes. Eso era un poco de plata ya. La gente, para evitar ahorita el 4 por mil, el GMF, sigue pagando en efectivo. Sigue pagando. ¿En qué trajo la norma? En que postergó, en mi concepto, el tema para el 2018. Algunos dicen que postergó, otros que fue que lo adelantó. Incluso aquí hay un galimatías con el parágrafo transitorio. ¿Cómo así? Cuando uno lee toda la norma, porque en esta lámina no puede tenerla toda, el artículo 307 de la reforma, uno encuentra que ya a partir de las 100 VTs, ¿cuántos son 100 VTs? 3 millones algo, ¿no? A partir de ahí todo tiene que ser a través del sistema financiero. O sea que lo que se pague en efectivo por encima de eso, definitivamente eso no va a ser deducible. Entonces viene un tema interesante, y es que el parágrafo dice que en todo caso, un parágrafo anterior dice que en todo caso tiene que empezar los CNVT tienen que empezar aparentemente a regir ya. Pero uno mira un parágrafo, el siguiente, donde le dice que le marca el rumbo, y el rumbo, no sé si lo tenga acá en la lámina, no se hizo. El rumbo arranca a partir del 2018. Entonces, Marco Aurelio, ¿qué opina? Estudia la ley, se la dejo a usted. Simplemente, del 2017 todavía me relajo. ¿Puedo hacer pagos en efectivo? Sí. Es hasta el 2018, de acuerdo con el estudio de la norma, donde ya usted tiene que tener claro que cualquier pago por encima de las 100 VTs tiene que ser utilizando los medios financieros. ¿Ok? Depreciación ya está, esto ya está, esto ya está, esto ya está, esto ya está. Bueno, último tema de la depreciación, continúa el tema de ese 25%, pero lo que trajo la norma es que queda prohibida para bienes inmuebles. Ya no hay, recuerden que, pues, ¿qué va a haber si nos dejaron ahora 45 años, no? Ya no hay. Bueno, a nosotros que nos interesan, nosotros Colombia somos un país chévere, ¿no? De folclore. Entonces nos gusta celebrar todas las fiestas y todos los días. Entonces que el día de la secretaria, que el día del profesor, que el día de todos los días. El día de la madre, el día del padre, el día del hombre, el día de la mujer. Eso sacamos excusa para todos los días. Y bueno, chévere cuando la empresa paga, ¿no? Porque cuando le piden plata a uno, sí, que a uno le pedían plata ya, oiga, que hay que hacer reunión, ¿por qué no? Pues, entonces a esto les va a ayudar mucho a la empresa, mire. El tema de los regalos, cortesías, fiestas, reuniones, festejos, etcétera, la empresa puede llevar como deducción hasta el 1% de los ingresos netos. Eso es harto. ¿Cuánto? Pónganse a pensar en su empresa. ¿Cuántos son los ingresos brutos y qué son los ingresos netos? Si nos vamos a la definición de ingreso neto, normal como lo trae el artículo 26, el ingreso neto es coger el ingreso bruto y restarle devoluciones, rebajas y descuentos. Eso es ingreso neto. A eso aplíquele el 1% y mire cuánto tienen para gastarse. ¿En qué? En todo esto. Ahora, el legislador dejó ahí algo como que para que la DIAN se pegue de eso. Porque llega y dice, siempre y cuando tengan por ahí relación de causalidad. ¿Sí? Entonces uno dice, oiga, ¿y cómo es eso de la relación de causalidad? Si yo le estoy celebrando el día de la secretaria, el día de la madre tiene relación de causalidad. Pues no, porque la madre no trabaja allá. Entonces observe que el tema es muy bonito, pero cuando empiecen los reglamentarios o los conceptos de la DIAN, quién sabe cómo van a hacer para tratar de disminuir ese tema. Porque, vuelvo y repito, yo hice el cálculo con alguna empresa y eso es harto. Eso es harta plática, que está ahí, hemos dicho que estaba embolatada y ahora sí no la podemos gastar, ahora sí a gastar se dijo. Proveedores, empleados, bueno. Para los intangibles.
Ok. ¿Qué pasó con los activos intangibles? Hay unas reglas de juego y va a depender de si los activos intangibles yo los vendo en forma separada, como parte de una combinación de negocios, subvenciones del Estado, etc. De todo eso que dice ahí, elegí algo. Uno elige como esas palabras que son como nuevas para uno, ¿no? Que cuando uno está leyendo se detiene ahí. El segundo, adquiridos como parte de una combinación de negocios. Y por allá entonces aparece un concepto nuevo, plusvalía. El concepto de plusvalía lo teníamos para efectos de tributos territoriales, pero no para efectos de tributos nacionales. Pero entonces venimos al concepto, ¿qué es la plusvalía? Y lo habla respecto de negocios, de Marco Aurelio, vamos a ver, un fulano de tal nos está vendiendo su negocio. ¿Qué es el negocio? Entonces uno llega y mira, señor, ¿qué es lo que usted está vendiendo? No, estoy vendiendo esto que usted ve aquí. Entonces yo voy a la bodega y veo unos equipos, unas máquinas, veo unos estantes, veo materia prima, veo productos terminados, veo. Entonces resulta que en toda la definición que hay por allá de la plusvalía, es que la plusvalía es la diferencia entre el precio de venta menos el valor patrimonial de los activos identificables. O sea que ese es el goodwill, el crédito mercantil, lo que menciona. Aquí hay una definición. Para efectos de lo dispuesto en este artículo que lo trae la ley, el término plusvalía se refiere al activo intangible adquirido en una combinación de negocios que no está identificado o individualmente ni reconocido como separado. Asimismo, plusvalía es sinónimo de goodwill, fondo de comercio y crédito mercantil. Creo que para esta definición de fondo de negocio. Fondo de comercio es un activo intangible que surge como resultado de la adquisición de una sociedad por otra con una prima por encima de su valor contable. Bueno, en última es lo siguiente. La plusvalía nace como un concepto donde, repito, utilidad igual a precio de venta menos costo fiscal. Ahora es, utilidad es igual a precio de venta menos el valor de los activos que son identificables, y eso fue lo que me quedó. O sea, si yo, por ejemplo, soy un experto, voy a comprar un negocio que es una empresa de cárnicos, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto vale su negocio? Vale 100 pesos. Voy y miro qué es identificable, tales máquinas, tales materiales. Entonces digo, oiga, lo que yo identifiqué, además que me asesoro de alguien, lo que identifiqué vale 80 y voy a comprar por 100. Entonces, ¿cuánto es la plusvalía? 20. ¿Y eso para qué sirve? Depende. A le vende a B. A le vende a B su negocio. El que vende, pues obviamente los 20 son un ingreso. El que compró quedó amarrado con ese tema porque quedó con los 80 que son activos identificables y con un 20 que es un intangible. Y B se lo vende a C. Cuando B se lo vende a C, puede que se lo venda en 120, en 100 o en 80. Puede que pierda. Entonces aquí es donde viene por allá la norma, la anterior, donde le habla que la plusvalía es deducible si se vende como parte del activo en marco de una combinación de negocios, y no es deducible si se vende por separado. Entonces y uno dice, bueno, ¿y cómo vendo la plusvalía por separado? Entonces coloco una panadería, Marco Aurelio, voy a colocar una panadería que se llama Donde Marco, a ver quién vaya a comprar pan. Cuando yo vendo, entonces yo digo, ¿cómo vendo separado? Vendo, pero ¿sabe qué? Entonces digo, voy a venderle, pero usted no le puede colocar Marco. Colóqueme panadería otra cosa. Porque donde Marco voy a colocar tu negocio en otra parte. Entonces, ¿será que alguien compra eso así? De pronto sí. Tendría única razón para uno decir que en qué caso la plusvalía es deducible y en qué caso no es deducible. Habrá otros casos. No me los inventé para hoy. Seguimos. Cartera. ¿Qué nos trajo la reforma tributaria en materia de cartera? Recordemos el tema de cartera. La provisión de cartera es individual o general, ¿sí? Son los dos métodos aceptados por la DIAN. Lo que trajo aquí la norma realmente
les interesa es a las entidades financieras, porque a las entidades financieras le colocó una limitación en la deducción. Palabras más, palabras menos, le dijo que solamente hasta el límite de que trata la ley y que algunas que se inventan, porque es que hay bancos que se inventan, o no que se inventan, sino que por recomendación de la superintendencia financiera hacen unas provisiones, esas sí no son obligatorias, sino por recomendaciones, de ahí no están en la ley, esas no son deducibles, punto. Eso es, no sé quiénes trabajan aquí en bancos que les interesará ese tema. Seguimos. Este sí está interesante, las pérdidas fiscales. Entonces, hay pérdidas, que alguien también me preguntaba por las pérdidas del CRE, pero creo que la tengo en otra lámina, pero bueno. Las pérdidas para las sociedades, ¿en cuánto tiempo tenemos para compensar antes de la reforma? No, a la eternidad. Los 5 años es para el exceso de presuntiva sobreordinaria. Las pérdidas fiscales no tenían límite de tiempo. El artículo 147 en su primer inciso decía que se pueden compensar, pero no dijo cuándo. O sea, usted una pérdida era la eternidad. ¿Y por qué era la eternidad? Pues porque la DIAN tenía un término de firmeza de 5 años. Entonces a la DIAN no le interesaba a usted cuánto la pedía. Porque igual cuando la solicitaba, en la declaración donde la solicita o donde la corrija, etcétera, de ahí para allá es un libro abierto a 5 años. Ahora sí la limitaron, son 12 años. Y lo que estaba en 5 quedó en 6. ¿Qué es 6? El término de firmeza. Entonces, obviamente, vuelvo y repita, son pérdidas que se generan a partir del 2017, porque en el régimen de transición tenemos que hacer con las pérdidas, y la persona que me estaba preguntando, de las pérdidas del CRE. Allá quedó en la reforma, en el régimen de transición que usted hoy quedó avisado, usted quedó avisado, ¿no? Mañana, o de pronto esta noche, usted tiene que ir a leer obligatorio el artículo 123, obligado, porque el 123 de la reforma, porque ese es el que le da pautas a usted qué pasa con lo que viene y qué pasa hacia futuro, más que todo qué pasa con lo que viene, es un régimen de transición. Entonces, ¿qué dijo allí las pérdidas fiscales determinadas en este numeral no se someterán al término de compensación previsto en el 147 ni serán ajustadas? No, pero el régimen de transición, el 127, donde nos da una fórmula. Pero bueno, yo lo tengo acá, básicamente, ¿sí estaba acá? Bueno, si no está acá, está en la ley. Para los que me preguntaban por el tema del CRE y eso. Entonces usted coge el artículo 123 y ¿qué pasa con? Entonces, me paro en diciembre 31 del año 2016. ¿Qué hago con las pérdidas que tengo en renta y las pérdidas que tengo en CRE? Entonces la respuesta, el ya mencionado artículo 123, le trae una fórmula y las fórmulas son mágicas. Son tan fáciles de aprender esta fórmula, bueno, se la voy a leer. Dice, pérdidas fiscales. Voy a leerle el numeral quinto del artículo 290 del estatuto, como quedó, repito, modificado por el 123. Dice así, el valor de las pérdidas fiscales generadas antes del 2017 en el impuesto sobre la renta y en el CRE serán compensadas teniendo en cuenta la siguiente fórmula. Una fórmula muy fácil, mire. BFP del 2017 igual, en el numerador, abre paréntesis, PF IRC más TRIC, cierra paréntesis, más, abre paréntesis, P, bueno, y sigue. ¿Sí que es bien fácil? Pero ahí está la fórmula mágica, hay que hacer eso. O sea, usted no las pierde, usted las compensa, pero ahí, este comentario es de Marco Aurelio. Yo no sé por qué el legislador se complicó ahí, si debía haber dicho que como nació se muere. Sí, es decir, lo que nació bajo el imperio de una ley, bajo el principio, esos dos principios que hemos hablado acá, de la seguridad jurídica, ¿y cuál fue la otra que le dije ahora? Confianza legítima, ustedes ya se olvidaron, no olviden, confianza legítima y seguridad. No deben de haber cambiado, aquí me las cambian porque me puso a hacer una proporción entre sumando las dos, la del CRE y la de renta, y lo hizo ahí. Esto es de transición. Entonces
Entonces, usted sabe que eso, usted lo tiene registrado en cuentas de orden fiscal. Vaya, haga su anexito y mire qué le depara el futuro con eso. Y las que empiezan del 2017, sí sepan que tiene 12 años y ojo con la firmeza. Por eso es que uno a veces al contribuyente, uno no sabe si darle tranquilidad o ponerlo a pagar menos. Porque todas las empresas no quieren pagar impuestos, pero quieren tranquilidad. Entonces uno a veces les dice, no, la tranquilidad se gana a veces pagando impuestos. Qué pena. Y entonces una empresa, en sus empresas, pérdidas de 3 millones, 5 millones, 10 millones, 20 millones, con ingresos de 20.000 millones, pues ¿para qué usted le deja esa pérdida? Y usted sale orgulloso ese día, es que le optimicé tributación. No. Otra pregunta que me hicieron ahorita de una vez, ¿qué pasa con los saldos a favor? Es que no le podía responder a todo el mundo acá. Está ahí mismo, en el numeral cuarto, mire, dice saldos a favor. Los saldos a favor generados en el impuesto de renta y en el CRE del año inmediatamente anterior a la vigencia de esta ley y que no se hayan solicitado en devolución o compensación o imputación en periodos anteriores, se podrá hacer una de las dos cosas. Uno, solicitarse en devolución o compensación según lo determinado por el artículo 850 del estatuto, o sea individual, hago mi solicitud por renta o hago mi solicitud por CRE. O dos, acumular los saldos a favor mencionados según corresponda e imputarlos dentro de su liquidación privada de renta correspondiente al periodo gravable siguiente. O sea que yo tengo dos opciones. Tengo saldo a favor en renta y en CRE. ¿Qué hago? Solicítela o compénsela. Y si no, la sumo las dos y en la declaración de renta del año 2017 que presenten en el 2018, allá entonces la llevo. Sigo. ¿Cómo estamos de tiempo acá? Sí. En forma rápida, el legislador en la materia de ingresos, costos y deducciones abrió el artículo, nos quedó muy claro ahora, para obligados y no obligados a llevar contabilidad. Van pasando los micrófonos mientras yo termino acá, así alcanzamos a hacer alguna. Contratos de leasing, importante, ojo, contratos de leasing. Revive el leasing operativo para todo tipo de contratos. Recuerdan que con la reforma del año 95, con la del 95 nos habían dado unos parámetros que para inmuebles, que para equipo, que para no sé qué. No, contratos a partir del 1 de enero del 2017, usted puede utilizar el operativo del financiero. Las reglas de juego están allá en la norma, cómo se contabiliza, cómo es para el arrendatario, cómo contabiliza el arrendador y el arrendatario cada cosa. ¿Qué dice acá? Definiciones, no. Voy a decir algo, aunque sea algo que no alcanzamos. Bueno, esto es interesante, mire. Esto lo miraron esta mañana, moneda fiscal. Listo, entonces no, ya no. Mire, este. Seguimos pareciéndonos al tema, mire, se crea algo nuevo. Allá, los que están yendo, antes de que se vayan, mire lo que se creó. Porque usted se va y dice, yo no supe, nunca vi eso. Se crea un régimen para entidades controladas del exterior. Entonces hay que estudiar el tema. Hemos dicho, nos tocó ahora sí leer. ¿Sí? Interesante el tema, hay una presunción de ingresos, etcétera, etcétera. Quería llegar a esto porque aquí hay personas que de pronto asesoran entidades de régimen especial. 5 minutos para ellos. Primera, regla general. Usted venía campante durante toda la vida y terminó diciembre 31 campante. Hizo la fiesta de 31 de diciembre y resulta que le nace una preocupación. Porque a partir del 1 de enero del 2017, todas las entidades, asociaciones, fundaciones, corporaciones, etcétera, sin ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto de renta y se acabó. Entonces, las hermanitas descalzas, ahí están. Resulta que ahora
quedó difícil el tema porque ahora es al revés. La norma general es que todo el mundo es contribuyente en impuesto de renta. Y si no, usted tiene que ir a la DIANA que le den una calificación. Entonces, antes era al revés. Se partía de que todas estas entidades eran no contribuyentes o eran de régimen especial y básicamente había un comité de calificación, efectivamente estaban diseñando unos temas, pero es que aquí queda una regla general. ¿Qué hay que hacer? Excepcionalmente podrán solicitar ante la administración su calificación cumpliendo unos requisitos. Y entonces aquí nos hablan de algo nuevo, actividades meritorias. Meritorias, ¿qué es una actividad meritoria? Por aquí está, mírelas. Educación, salud, cultura, ciencia. Oiga, yo no he encontrado ahí el deporte. Ahí no está el deporte. Entonces, a estas personas que hoy están aquí acompañándonos, que son de alguna entidad de régimen especial, sí les cambió la vida harto. Y hay algo para los profesionales, los contadores, revisores. Porque por aquí abajo, es en la certificación, está hablando que el que firma paga. Ojo. ¿A dónde está? Mírelo. Ese no es. La norma, a ver si nos pasó, está diciendo que compromete al representante legal, al revisor fiscal y al contador. O sea que seguramente que eso le botó mucha corriente esa comisión, ¿no? Esa comisión se partió de un supuesto básico. Usted cuando escuchaba a los de la comisión por los noticieros decía es que esas personas están disfrazadas, se ponen un uniforme, se ponen un traje de cooperativas, se ponen un traje de fundación, se ponen un traje de asociación, sin ánimo de lucro, y resulta que básicamente lo que están es evadiendo impuesto a la lata. Entonces empecemos a colocar algunas cosas ahí. Y al contador lo están involucrando, porque, o sea, cargo, revisor fiscal, contador, representante legal, a todos los directivos también de todos los órganos directivos de estas entidades, y viene un tema que es el que habla de, aquí está, representante legal, el revisor fiscal, contador y todos los miembros del órgano de administración deben certificar el debido cumplimiento de los requisitos, O sea, cuando digo que el que firma paga es, si el revisor fiscal o el contador conectan para decir no, las hermanitas descalzas sí son descalzas, pues si la DIAN va y mira y resulta que tienen zapatos, usted de malas. ¿Sí? ¿Entiende el ejemplo? Bueno, ojalá. Preguntas, a ver. Ah, qué pena. Me salgo del protocolo. Con respecto a la derogación del CRE, como antes estaba, ese CRE se hizo precisamente para las empresas que lo iban a pagar. Qué pena, ¿empiezas otra vez? Cuando o sea, ahorita en la reforma se hizo la derogación del CRE. Se va, ¿no? Ahorita, con esta derogación del CRE, las empresas vuelven a pagar el SENA, lo que es ICBF no, y los aportes del 8.5. No, en la reforma quedó claro el tema de la deducibilidad de aporte respecto de los empleados que ganen menos de 10. Ahí quedó. Eso queda igual, sí. O sea que esa pregunta suya, gracias por hacerla, porque no la vimos ahí en la lámina, sirve para reforzar que también es un beneficio que sí que allá. O sea, porque es que la teoría, usted tiene toda la razón, es que el CRE se crea para efectos del no pago de allí. Se elimina el CRE, pero ese beneficio sigue para ese tipo de empleados. Segunda pregunta, ¿dónde están? Bueno, yo necesito hacer 3 preguntitas. Primero, un odontólogo que crea un establecimiento de comercio, pero como persona natural, régimen simplificado, ¿debe hacer aportes para fiscales según los ingresos que recibe en su establecimiento?
Ojo, primero que todo observe que ahí hay un error en la pregunta, porque es que un odontólogo no presta un servicio grabado, entonces ni siquiera está escrito en el IVA. Y el IVA se predica para actividades grabadas. Artículo 476 del Estatuto Tributario excluye a todos estos temas como odontólogos, médicos, etc. Entonces, se recibe la pregunta de decir, olvídese de ese tema, mírelo desde el punto de vista de profesional independiente. Pues él montó su consultorio, es como Marco Aurelio que tiene un consultorio y pues tiene sus asesorías. Pero la otra... Pero es para el pago de la salud y la pensión, ¿no? ¿De quién? Del odontólogo. ¿Él tiene que pagar sobre lo que percibe en su establecimiento o él tiene que pagar la salud y la pensión sobre un salario básico? Ah, no, en mi concepto tiene que pagarlo. Yo me asimilo al odontólogo. ¿Yo sobre qué pago? Pues sobre mis ingresos. Y entonces los ingresos míos, ojo, lo que voy a decir, al odontólogo puede ir Marco Aurelio a que le preste un servicio o puede Word Office pagarle la atención de todos sus empleados. ¿Quién le paga ya? ¿Le paga una empresa o le paga Marco Aurelio? Personas naturales. En última sí, pero estamos hablando tú como persona natural. Persona natural, en última, son ingresos, si se los paga una persona jurídica o una persona natural. Pues usted tiene que pagar seguridad social, es sobre sus ingresos, no importa quién le pague. Otra pregunta, el ICA es deducible en la renta si se ha pagado, ¿cierto? Pero digamos, por decir algo, se dejó de pagar en el 2014 y se pagó en el 2016. ¿Ese pago que se hizo en el 2016, que correspondía al 2014, es deducible en la renta del 2016? Yo opino que sí, porque en últimas la norma habla de impuesto pagado, no, la vigencia fue... Y la última es en la parte de, A ver. de bancarización que se paga 100 VTs, ¿es por factura que se paga o es por mes? No, la norma dijo pagos que superen las 100 VTs. Entonces ya ahí viene, fíjese que lo que está pensando, o la pregunta es, ¿será que fraccionamos el pago? Entonces en fulano vamos a pagar 120 VT, entonces paguémosle de a 30. No sé. Bueno, vamos de oriente a occidente, allí en el centro. Mi pregunta es, ¿a partir de cuándo entró en vigencia la derogación del CRE y cómo es el régimen especial de retención? No me quedó claro esa parte. La retención del CRE ya, apenas pasó el año, el 1 de enero del año 2017 ya no hay CRE. Lo que pasa es que usted tiene que presentar su declaración de CRE, es del año 2016. Y punto, se acabó. Y la autorretención del CRE, la autorretención del CRE fue reemplazada en mi concepto. Eso no lo dice la ley. Le estoy diciendo es que fue reemplazada por una autorretención especial de renta, según el decreto único tributario, según el decreto 2201 del 30 de diciembre, fue para remediar ese flujo de caja al Estado. Ya no hay autorretención del CRE, ahí es una autorretención especial de renta, a la misma tarifa que era el CRE, y si usted quiere respetar las bases mismas, eso es. Gracias. Gracias. La propiedad horizontal queda obligada, a declarar renta. Gracias por la pregunta. La lámina estaba por ahí. La lámina sí estaba. La propiedad horizontal en principio sigue como estaba, a no ser que utilice algún espacio para una actividad comercial o con ánimo de lucro. Ahí se convierte en contribuyente del régimen general. ¿Quién más? Allá. Perdón, el artículo 4 de la ley 1429 fue derogado respecto a la progresividad de impuestos de las SAS. Pero más adelante dice que sí tiene el beneficio de quien ya tenga, y respecto a la retención en la fuente, que pues de sus ingresos propios no era objeto de retención en la fuente, ¿qué pasó? No, primero, el que usted dice que fue derogado, obviamente observe que ya ahorita es reemplazado con lo que trajo la nueva ley. Ahora, en gracia de discusión, pues la retención en la fuente que si le practicaron, porque es que lo que usted tenía A le vende a B. Si ve que es el agente retenido, le tuvo que haber informado en debida forma que estaba bajo el beneficio y que se estuviera esa retención en la fuente, no tenía que haberla hecho. Pero el ejemplo que usted me está colocando es si eventualmente sí la practicó, ¿cierto?
si este año continúa. O sea, todavía están dentro de los 5 años de progresividad. Ah, ok. ¿Continúa la Pues exención? No, por eso tiene que, pues continúa igual. ¿O no le entendí la pregunta? Ah, ya. Ya más o menos le entendí el tema. O sea, usted habla exclusivamente del parágrafo donde habla de la retención. Por eso, allá se eliminó que no. Estaba que no. Estaba que no, quedó que sí. Por eso. El no practicarle retención a estas empresas estaba en el artículo 4, entonces quedó derogado, luego le tienen que practicar retención después de la derogatoria. Ah, ok. Es eso. Sí, es claro, es que no le entendía, era la primera parte. Sí, Gracias. le deben practicar retención en la fuente a esas Hay empresas. retención, y punto, ya. Buenas tardes. Esto, con la derogación del CRE, las empresas que casi la gran mayoría les dio saldo a Qué favor, pena, es que casi no escucho. esos saldos a favor que quedan en el CRE y que van a quedar en el CRE del 2016 acumulados, ¿se compensan con qué tipo de impuestos? Ah, bueno, estaba poniendo cuidado acá. Lo que acabé de leer, ¿qué acabé de leer? Los saldos a favor en renta y en CRE hay dos opciones. Usted solicita la devolución del saldo a favor en forma independiente o simplemente no lo solicita y suma los dos saldos, el de renta y CRE, para imputarlos en la declaración de renta del año 2017 que va a presentar en el 2018. Buenas tardes. Disculpa, tengo una consulta en cuanto a lo que nos mencionabas del devengo. Para la parte de los aportes parafiscales y lo de los impuestos pagados, como el caso del ICA. Lo que decía, como manejamos actualmente, era que estuvieran efectivamente pagados. Entonces, digamos que para el periodo de 2015, que se declaró en la declaración de renta que se presentó en 2016, nosotros descontamos el último periodo de diciembre para el caso de ICA. Nosotros no nos tomamos esa deducción. Pero entonces ahorita con la reforma, me tengo ese ICA de diciembre que pues dice que, según la norma, dice ahora por devengo. O sea, el gasto fue efectivamente pagado, causado en 2016. Último periodo me podría tomar, o sea, para este caso serían 7 periodos de ICA. Yo estaría de acuerdo con usted. Sí, sí se Yo podría estoy de hacer. acuerdo con usted porque como quedó la norma, igual como dijo antes de la presentación. Correcto. Y para el caso de parafiscales sería igual. No me tomaba, o sea, me tomaría 13 periodos en esta ocasión. No, tampoco haya tan allá, no. No, ojo. No, pero es que tampoco olvidemos que si hay un principio de unidad de impuesto del año. ¿Qué es lo que ocurría? Yo por eso le dije que estaba de acuerdo con usted en el tema del ICA, porque es que en el ICA hay una cosa que está causada y otra cosa que está pagada. Correcto. Usted normalmente, ¿qué hacía? El ICA usted suma lo pagado en el año y por eso usted coge el último periodo del año pasado y lo coloca como opción en este, ¿cierto? Correcto. Ahí, lo que usted me está diciendo es que si se podría entender, yo digo que puede estar de acuerdo con usted, pero ahí faltaría un tema como reglamentario para poder decir lo que usted está concluyendo, es que, oiga, como es antes de la presentación, entonces sabe que yo puedo pagar, y como yo estoy pagando el último periodo, también lo puedo sumar. Yo digo que estaría de acuerdo ahorita con usted, pero en gracia de discusión, porque me faltaría un reglamentario ahí. Okay. Bueno, vamos Sí. con la última pregunta, Bueno, por favor. hágame el favor. Quiere decir que para la CESAL el 20% que era grabado, el beneficio neto o excedente se acabó y ahora tienen que pagar a la tarifa general o a la tarifa que rige para las demás empresas. Sí, sí y solo sí, a no ser que usted presente los requisitos a la DIAN y esta lo califique dentro del régimen tributario especial. Pero ojo lo que voy a decir, es que ESAL es un término muy genérico, significa entidades sin ánimo de lucro. Y resulta que como está
distribuido en la normativa tributaria. Algunas de esas están como no contribuyentes en el artículo 22, 23, y otras están como del régimen tributario especial en el artículo 19. Lo que hizo el legislador aquí fue, no se puso a mirar si usted estaba en el 19 o en el 22 o 23, regló para todo el mundo, llegó y dijo, simplemente aquí las entidades de lucro son contribuyentes. Y ya más bien, para usted, si usted quiere, vuelvo a colocar el caso de las hermanitas descalzas o de Fe y Alegría. Fe y Alegría como tal puede pertenecer al régimen tributario especial dependiendo de lo que sea, mientras que la otra sí está taxativamente como no contribuyente. Entonces ahí la respuesta no es adecuada si le digo sí en todos los casos. La respuesta adecuada es decirle sí y solo sí son del régimen general y pagarían la tarifa general tanto una como otra si no se someten a la calificación. Si ya se someten a la calificación, entonces efectivamente estaremos frente a unas entidades que son del régimen tributario especial que si tienen beneficio excedente neto, ¿cierto?, pagarán a la tarifa el 20% normal y se acabó. ¿Sí? Bueno, yo ya iba a hablar, yo simplemente quería darle las gracias por la paciencia que tuvieron con todos los conferencistas, y quería decirles es que lo que hicimos hoy con la invitación que hace WorldOffice, excelente invitación, es que es una invitación porque hay que leer, o sea, motívese porque esta reforma es la más larga de los últimos años, le ganó a la del año 95, estos son 376 artículos. Aquí faltó la de derogatorias, porque las derogatorias, dicen otros, es otra reforma tributaria, hay que leer allá. Ahora sí, Eric. Bueno, por último, me han preguntado igualmente muchísimo acerca del certificado de asistencia a esta conferencia. A partir del día martes, las personas que asistieron van a poderlo descargar de la aplicación de WO Online, ¿ok? Lo van a poder descargar y allí van a tener su certificado. Bueno, damos por terminada esta conferencia. Muchísimas gracias por asistir. Que estén bien. Sí, va a dificultar que no hubiera estado. Eric. A ver, por favor, como lo indiqué anteriormente, todas las memorias, el video van a ser subidos a las páginas de WorldOffice para que los descarguen. No se van a enviar por correo, repito, se van a colocar en las páginas para que ustedes los descarguen. ¿Listo? Ok. Bueno, igual algunas personas que estén interesadas, mi correo electrónico es M de Marco, M Rodríguez. Igual de que pronto yo le pido por favor también a WorldOffice que les envíe el correo con la presentación. M Rodríguez G12 @hotmail.com, M Rodríguez G12 @hotmail.com, o con alguno de los consultores que estuvo en la mañana también nos podemos ubicar, o a través de WorldOffice.